Em, lo que intenté poner acá es, esto es un espectro de masas, para los que no han visto. Esto es el funcionamiento de un espectrómetro de masas con dos cuadrupolos en tándem. Ya les voy a explicar brevemente cómo funciona esto. Y también es para que ustedes vean que espectrómetros de masas, o sea, el más común eran los cuadrupolos, ¿sí? Pero hoy por hoy, digamos, la espectrometría de masas ha evolucionado muchísimo y tenemos detectores, perdón, tenemos espectrómetros de tipo tiempo de vuelo, que se llaman TOF, tenemos espectrómetros de tipo trampa de iones, que se llaman TRAP o Q-TRAP, que son los más conocidos, y esto es como el primer espectrómetro de masas que se hizo que tenían un imán, ¿sí? Supongo que los estoy volviendo locos y no es mi intención. Los electrones, digamos, voy a tomar este esquema para explicarles brevemente cómo se produce la señal que va a captar un espectrómetro de masas, ¿sí? La muestra entra, ¿sí? Y es ionizada, ¿sí? Por una corriente, por unas de electrones que se van a formar en un filamento, ¿bien? Aquí, cuando se ionizan los analitos de la fase móvil, se generan un tipo de iones moleculares, ¿sí? Esos iones moleculares van a pasar por un cuadrupolo, que son, digamos, estas cuatro barritas que tienen dos cargas positivas y dos cargas negativas, así. Y lo que van a ocasionar es que iones moleculares que están cargados, ¿sí? Van a ser tirados, ¿sí? Por las dos cargas, las dos negativas y las dos positivas, y se van a romper, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de un decano, ¿sí? Y cada una de las moléculas tiene un patrón de fragmentación que es propio, ¿sí? Ese patrón de fragmentación nos da lo que se llama un espectro de masas, que es esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Este es el ion molecular, que es lo que pesa la molécula, ¿bien? Y esta es la distancia que hay, es como que si este un decano se rompe acá y se rompe acá, siempre se va a romper en ese punto. Eso ya está estudiado y eso se encuentra en librerías. Entonces, cuando uno ve este espectro de masas, ¿sí? Que es cada uno de estos fragmentos es colectado por el detector, ¿sí? Se dibuja este espectro de masas, esto es lo que es reconocido, ¿sí? E identificado en la librería. La clase que viene voy a explicarlo, voy a ahondar un poco más, pero la idea que ustedes se tienen que llevar es que la molécula, los analitos, ¿sí? Son ionizados y que esa ionización ocasiona que se fragmenten, ¿bien? Esa fragmentación ocurre siempre de la misma manera, eso ya está estudiado y se genera un espectro de masas, ¿sí? Que es lo que nos permite identificar a cada uno de los compuestos. Otra forma de ionización es la ionización química, ¿sí? La ionización química, a diferencia de ser ocasionada por una corriente de electrones, es por un gas, ¿sí? Un gas reactivo que hace que las moléculas también se ionicen. El fundamento es distinto, pero la fragmentación se origina de la misma manera y los fragmentos son colectados también por un detector. Un detector que me pareció adecuado incluirlo es estos detectores que se denominan de tipo nose o nariz, detectores fotométricos. Estos detectores olfatométricos se utilizan en los lugares donde se estudian sobre todo compuestos relacionados al aroma, ¿bien? Y
normalmente en laboratorios que están relacionados con la perfumería y los compuestos aromáticos, y donde hay normalmente un panel de jueces sensoriales, ¿sí? Sirven para establecer, principalmente funcionan acoplados siempre a un feed, ¿sí? Y a un MS, y lo que hace el operador realmente es colocar su nariz en este puerto, acá hay un breve esquema, y sirven para determinar, por ejemplo, límites de detección de los análitos. Y también ustedes piensen que hay muchas moléculas que no se saben qué aroma tienen o a qué están asociadas, y se ha colocado este tipo de detectores en los cromatógrafos. Por último, y para terminar esta parte, tenemos el sistema recolector de datos. Yo les decía que después de los detectores, ¿sí?, que son los encargados de producir esa señal y transmitirla, tiene que haber un sistema que pase, ¿sí?, estas señales analógicas a señales digitales. Al principio se utilizaban estos integradores basados en microprocesadores, ¿sí?, que eran como digamos, como una impresora vieja, y que dibujaban un cromatograma y que ponían el tiempo de inicio del pico, tiempo de final del pico, altura del pico, ¿sí? Pero que no realizaban mucho más análisis. Al principio de la cromatografía lo que se hacía era tomar estos cromatogramas, o sea, el dibujo de los picos, y se pesaba el papel para calcular cuánto se relacionaba el peso del papel del área de cada uno de los compuestos con el peso de la muestra inyectada para calcular qué cantidad de cada uno de los análitos había. Esto, por supuesto, que evolucionó a los sistemas con computadoras, y que es lo que actualmente nosotros tenemos en los laboratorios, ¿sí? Nuestros sistemas por computadoras nos permiten controlar uno o más cromatógrafos, ¿sí? Los sistemas de la computadora ya directamente nos calculan el área que hay en cada uno de los picos, nos dan tiempo de retención, nos permiten calcular si hacemos curvas con estándares externos e internos la cantidad que hay, ¿sí? O sea, todo ese trabajo que antes se hacía manualmente, hoy en día las computadoras lo hacen ellas, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, el papel de los operadores es simplemente saber manejar el instrumento. Hasta aquí hemos visto, ¿sí?, las partes que tiene un cromatógrafo gaseoso. Bien, desde el gas, que va a ser el encargado de empujar la muestra a través de la columna, hasta el sistema que recolecta los datos. Ahora voy a pasar a describirles la parte de análisis de datos, ¿sí?, que también es una parte muy importante a la hora de analizar las muestras o sea, el análisis no termina solamente en la inyección y ver que los picos salgan lindos, sino si uno no sabe interpretar correctamente qué es lo que está viendo, realizamos un trabajo fallido, ¿no? Entonces, el primer análisis que nosotros hacemos cuando vemos un cromatograma, ¿sí?, este es el cromatograma producto de la muestra que hemos inyectado. Normalmente cuando nosotros inyectamos una muestra, obtenemos un pico, ¿sí? Nuestras muestras dijimos que son líquidas y que llevan solvente. El primer pico que obtenemos normalmente es el frente del solvente, ¿sí? Eso es parte de nuestro análisis cualitativo, ¿sí? Nosotros, cuando vemos el cromatograma, lo que primero hacemos es un análisis cualitativo, ¿sí? Vemos qué hay en la muestra. Me salieron bien los picos, están simétricos,
tengo todos los picos que me interesan, que yo pienso que están en la muestra. Veo varios cromatogramas y me fijo si todos tienen los mismos picos, si no se levantó la línea de base, si hay veces que pasa que yo pongo a correr las muestras y cuando me fijo en los cromatogramas veo solamente una línea de base, no veo picos. Entonces ahí digo, uy, ¿qué es lo que pasó? Muchas veces lo que pasa es que, no sé, nos olvidamos de prender el feed, por ejemplo. Entonces el detector estuvo apagado siempre, no se detectó nada. Bueno, eso es parte del análisis cualitativo. O yo inyecto una muestra de, no sé, pesticidas y tengo que tener, no sé, 20 picos y tengo 2. Bueno, algo pasó, hice mal la extracción. De eso trata el análisis cualitativo. Hay otra, digamos, este análisis cualitativo tiene otra aplicación que es algo que es muy novedoso ahora, que son estas fingerprints, que se llaman huellas digitales, que lo que intenta esta parte del análisis cromatográfico es lograr identificar, ¿sí?, patrones, ¿sí?, cromatográficos. ¿Ven? Estos son distintos tipos de muestras que fueron inyectadas en un cromatógrafo y todas tienen el mismo patrón. Entonces, a partir de un estándar, ¿sí?, decir, bueno, esto se corresponde a esto solamente con análisis cualitativo, ¿sí? Como que esa muestra tiene ciertas características que va a dar esos picos, pero es porque fue preparada de una manera y siempre que es preparada de esa manera da esos picos, entonces nos permite identificarla. Eso se usa mucho para no solamente metabolómica y proteómica, sino también para algunos alimentos se están elaborando estos fingerprints para dar veracidad a esos alimentos. Este análisis cualitativo, o sea, cuando nosotros queremos identificar qué es lo que hay, siempre va acoplado, por supuesto, a la espectrometría de masas, ¿sí? El otro análisis que nosotros hacemos, ¿sí?, además de identificar nuestros compuestos, es análisis cuantitativo, ¿sí? En el análisis cuantitativo, que es lo principal, ¿sí?, es cuando queremos saber cuánto de cada uno de nuestros compuestos hay en nuestra muestra, ¿sí? Para poder realizar un correcto análisis cuantitativo, ¿sí?, nosotros necesitamos realizar primero un buen muestreo, una adecuada preparación de la muestra y ya tener nuestro análisis cromatográfico totalmente aceitado. ¿Qué significa esto? Que no podemos, digamos, para realizar un análisis cuantitativo no podemos estar cambiando el método constantemente, o parámetros de inyección, o viene uno, inyecta 3 muestras, viene otro, inyecta otra muestra, cambia la columna, cambia el programa de la temperatura, no. Yo cuando ya tengo todo listo, ¿sí?, y sé que funciona, ahí comienzo mi análisis cuantitativo. Dentro del análisis cuantitativo hay dos tipos de análisis, ¿sí? Hay gente que cuantifica por la altura de los picos, pero la mayoría utilizan el área, ¿sí?, que ocupa cada uno de los picos. Bien, entonces, la señal del detector siempre se va a incrementar proporcionalmente a la cantidad del compuesto que yo tengo, ¿sí? Como yo les decía, el método preferido son el área del pico, pero cuando nosotros usamos la altura de los picos, es un método que está bueno porque es menos afectado, por ejemplo, cuando nosotros hay veces que tenemos picos muy pegaditos, ¿sí? O cuando tenemos mucho ruido en la línea de base o nuestra columna ya comienza a degenerar, ¿sí? El área de los picos comienza a deformarse. Eso es para que tengan en cuenta que hay otro método además del área del pico.
Del área del pico, nosotros lo que vamos a ver como la salida de nuestro cromatógrafo son cuentas, ¿sí? Que es la cantidad de puntitos, ¿sí? Cuentas electrónicas, la cantidad de puntitos que entran en nuestra área. Esa es una medida de área que nosotros usamos. Eso lo vamos a ver en los ejercicios prácticos. Bien. Ahora yo les voy a explicar los distintos métodos cuantitativos, yendo desde lo más simple a lo más complejo. Bien. El primer método cuantitativo que vamos a ver y que está presente, o sea, ya digamos los equipos de hoy en día ya directamente nos dan la salida en cuentas electrónicas, ¿sí? Y nos dan la mayoría de los porcentajes relativos de áreas. El porcentaje relativo de áreas o la normalización de áreas no es más que el área de cada analito dividida la cantidad de áreas de todos los otros análitos, ¿sí? Para tener en cuenta, o sea, para poder utilizar este porcentaje relativo de áreas, nosotros debemos asegurarnos que solamente estén contempladas las áreas de nuestro interés, o sea, que el frente de solvente, por ejemplo, no esté incluido dentro del porcentaje de normalización de áreas. Otra cosa a tener en cuenta cuando nosotros utilizamos el porcentaje relativo de áreas es el factor de respuesta. El factor de respuesta está relacionado con que no todos los compuestos, ¿sí?, obtienen la misma respuesta en el detector. ¿Bien? Entonces, nosotros normalmente tenemos en cuenta que todos los compuestos se queman de la misma manera en el FIT, pero en la realidad eso no es así. Si nosotros trabajamos en un laboratorio que es altamente preciso, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular los factores de respuesta para cada uno de los compuestos de nuestra mezcla. Esto es, por supuesto, si trabajamos en un laboratorio especializado que se dedica únicamente a hacer, no sé, piretroides, por decirte, y tienen disponibles todos los estándares de los piretroides y pueden calcular los factores de respuesta de su detector para cada uno de los compuestos que ellos van a identificar. ¿Sí? Eso se hace, o sea, los laboratorios que trabajan de manera seria calculan los factores de respuesta de cada uno de los compuestos que se identifican. La forma de calcular los factores de respuesta en realidad es bastante sencilla, ¿sí? Se elige un estándar de todos los analitos que tenemos en la muestra y se le coloca un F igual a 1, ¿sí? Y después se calculan las relaciones de área que hay entre el estándar y el pico desconocido y los pesos, ¿sí? Se pesa siempre todo lo que inyectamos, lo tenemos que pesar, el peso del desconocido y el peso del estándar, y ahí tenemos el factor de respuesta del desconocido. Bien, este cálculo se ve afectado después que tenemos el área, el porcentaje de área de cada uno de nuestros compuestos, lo multiplicamos por el factor de respuesta.